el Hospital Gemelli. Allí está Pablo Corso. Hola Pablo, buenas tardes para vos. Hay un rezo en Piazza San Pietro a las 17 horas de la Argentina. ¿Qué sabemos de la salud del Papa Francisco? Bienvenido a Más Data a la tarde. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Las 6 menos 20 de la tarde aquí en Italia, con muchísimo frío, 12 grados y lluvia en Roma. Y la gran pregunta, ¿cómo sigue la salud del Papa Francisco? Con algunos gestos alentadores, positivos. Durante la mañana de hoy hay dos partes médicos que circulan aquí en el Instituto Gemelli, por la mañana y por la tarde. Y en tu programa seguramente tendremos la actualización. El turno vespertino, si se ratifica o no esta evolución favorable de las últimas horas, sobre todo, Juan Pablo, en términos del semblante del Papa. Buen ánimo, sentido, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Sale de la cama, se sienta en el sillón, no está conectado permanentemente a una máquina que le brinda respiración mecánica. Y lo más importante es si se ratifica o no ese estado de salud. Ya lo comentábamos, ¿no? Pero es importante reafirmarlo, ¿no? Las últimas 48 horas fueron las más difíciles, por cierto, de las últimas 2 semanas aquí en Roma, en Italia, con respecto a dos noticias, ¿no? Esta crisis respiratoria, incluso el título fue contundente y alarmante a nivel internacional, pero fundamentalmente esta insuficiencia renal leve, por cierto, pero hay que decirlo, en las últimas horas. Estamos hablando de un paciente de 88 años, con antecedentes frágiles de salud y sobre todo su impaciencia, lo hablaban con María Laura, ¿no? Es un paciente impaciente, que es difícil controlarlo, que quiere trabajar permanentemente, y creo que la información que diste, el segundo gesto del día, a las 9 de la noche hora local, 5 de la tarde en la Argentina, va a ser ese gesto. El gesto que decidiera la curia romana aquí en Italia, salir a la calle, salir a Piazza San Pedro en el Vaticano. A pesar del frío, a pesar de la lluvia, el invierno aquí en Italia, decidieron hacer un gesto que es histórico, que toda la curia romana salga a rezar y a recibir incluso a todos los credos que estén aquí presentes en el Vaticano. El objetivo es darle un espaldarazo al líder. Eso es lo que me dicen aquí en el Vaticano. No es preocupación, sino dar un gesto de unidad política al jefe del Estado Vaticano, en tiempos donde, bien lo sabe Juan Pablo, se empezó a hablar sobre todo de cónclaves informales. Se empieza a hablar de la sucesión, se empieza a hablar de un pedido de renuncia anticipado. Francisco no lo quiere. Sí, en función de lo que marcaba Pablo, que haces Pablo acá, Maxi te saluda, lo que quiere el Papa es un poco marcar la cancha, ¿no? Estaban creciendo las voces que pedían que dé un paso al costado. Recorremos el enfrentamiento que tiene con el ala más de derecha o más tradicionalista, si querés, dentro de la propia curia romana, y un alargar también su papado en función de eso, ¿no? De propiciar la renovación. Se jubilan para participar justamente de lo que tiene que ver con el cónclave a partir de los 80 años. Tiene más de 110 propios que podrían llegar a votar en la propia elección, de 178. Recordemos, necesita 2/3 partes el próximo Papa para ser elegido, y ahí están las cuentas y la propia rosca de Francisco, ¿no? No deja de ser una cuestión política, Maxi. ¿Cómo te va? Buenas tardes, bien lo decías, ¿no? 4 de cada 5 de los cardenales que tienen que votar al próximo Papa en un cónclave, esperemos que sea en muchísimos años, ¿no? Porque deseamos la pronta recuperación del Papa, pero también hay que hablar de esa posibilidad de que finalmente o renuncie o que haya un desenlace fatal en términos de su vida. 4 de cada 5 fueron nombrados por el propio Francisco. Y es un gesto y un número muy importante. ¿Por qué? Porque, amén de su estado de salud, el Papa quiere que la Iglesia siga este camino. El camino iniciado en 2013, ya hace 12 años, con el comienzo del papado de un sumo pontífice latinoamericano, progresista. Sí, el único que no es europeo, además. Una iglesia abierta, más social y más humanitaria. Y el único que no es europeo, exactamente, desde el año 700 aproximadamente, que no hay un papa europeo. Y te digo un dato más también, Maxi, Juan Pablo. Estamos en Italia. Italia, que también está empujando en términos informales de que otra vez haya un papa italiano. Desde hace 50 años que no hay un papa italiano, ¿no? El último no fue Albino Luciani. Es también un gesto. Por eso decía que hay muchísimo poder detrás de todo esto. Juan Pablo I, que fue asesinado. Hay Juan Pablo libros, películas al respecto. Sí, el padrino. Luego llega Karol Wojtyła, polaco, como Juan Pablo II, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, alemán, y Francisco,
Jorge Bergoglio argentino. El último papa italiano fue Albino Luciani, que pretendía una reforma muy drástica, muy ambiciosa de la Iglesia Católica y en muchos libros y en muchas películas y en mucha bibliografía al respecto, textos, ensayos, apuntan a una relación directa entre su intento por reformar la Iglesia Católica, hacer una reforma pero drástica, y el asesinato. Hay una relación de causalidad, ni siquiera correlación, causalidad. Bueno, creo que hay un libro de Mario Puzo, además hay una escena, obviamente, dentro de lo que tiene que ver con la película El Padrino, en esa instancia, en la reunión específica con el Papa. Lo que bien marcaba Juan Pablo, y también Pablo, por supuesto, quieren un Papa italiano. El número 2 de la Iglesia, Pietro Parolin, es un italiano con mucha experiencia diplomática, ha sido embajador en distintos lugares claves, como solucionador de conflictos, incluso guerras. Ha sido enviado en Venezuela, tiene buena relación, podemos decirlo entre comillas, con el régimen de Maduro, y si bien, insisto, un italiano más de centro-derecha, para ponerlo en el espectro político, tiene diálogo con todos. Yo creo que es el favorito, pero también surgen las figuras de algunos africanos, ¿no? Como una especie de renovación importante en lo que tiene que ver con la curia. Pablo, quiero que veamos aquí algunos nombres que hemos incluido en esta presentación para conocer lo que tarde o temprano va a pasar, teniendo en cuenta la condición de la salud del Papa. Tenemos algunos nombres a través de la placa. Pietro Parolin es el secretario de Estado del Vaticano, figura clave en la... Sí, es el número 2. Fridolin Ambongo, que es hombre fuerte de la Iglesia Católica Africana, que ha ganado protagonismo. Peter Erdó, que es más conservador, con experiencia en la curia romana. Algunos nombres que aparecen en lo que lamentablemente tenemos que mencionar como sucesión. Como argentinos queremos que esto llegue más tarde que temprano, pero teniendo en cuenta la salud del Papa y sus 88 años y lo que hizo el Papa en términos de reforma, de haber nombrado a 4 de los 5 cardenales que tienen que elegir 4 de 5 en proporción al sucesor de Francisco, estas conversaciones hoy, si querés, más despacio, en modo murmullo, están instaladas. Pablo, has estado en el Vaticano más temprano. ¿Qué viste? Contanos un poco tu pulso al ver el Vaticano esta mañana con relación a la salud de Papa Francisco. Sí, Juan Pablo, te lo resumo en 2 palabras. Preocupación, lógica, por la salud de un Papa octogenario, ¿no? Casi de 90 años, 88 años, pero también esperanza, porque estos mensajes, incluso enviados por redes sociales, nuevas formas de comunicación de su pontificado, ¿no? A través de ese mensaje que publicara ayer en X, pidiendo seguir rezando por su salud, en especial esta misa convocada para hoy, dan un manto de esperanza para los feligreses, que recordemos, no estamos en temporada alta de turismo eclesiástico en términos generales, porque estamos en pleno invierno, pero sí hay un detalle no menor: estamos en el jubileo. Cada 25 años se abren las 4 puertas emblemáticas de Roma, y Francisco no se lo quiere perder, y lo digo en términos simbólicos, en no cuerpo, sino en espíritu. ¿Por qué digo esto? Recién conversaba con un taxista, con un comerciante, porque creo que también es el pulso, el termómetro de la calle. Dicen que sería trágico que un papa tenga que dejar el poder, no quiero decir morir, ¿no? Pero dejar el poder, renunciar en un año jubileo. Claro. Sería muy crítico para la Iglesia Católica en un año tan emblemático como es el jubileo cada 25 años. Y te complemento con ese nombre, ¿no? Pietro, el secretario de Estado. Bien lo decía Maxi, papable. Pero ¿saben quién convoca la misa de hoy a las 9 de la noche aquí en Roma? El propio Pietro. Por eso decía que la curia romana en su conjunto eclesiástica va a estar acompañando esta misa. El Papa, en función de lo que dice justamente Pablo, el deseo, ¿no? Después obviamente Dios tendrá otros planes, es tratar de extender su papado al menos hasta el año siguiente, pasar el año del jubileo y recién ahí plantearse, esto es lo que trascendía en distintos medios italianos, dar un paso al costado. No a lo Ratzinger,
dicen algunos, acá hay obviamente dos versiones, una que dice que se apartaría, que no estaría en la órbita, que no sería un peso para quien lo herede, y hay otros que dicen todo lo contrario, que va a estar viviendo a 15 cuadras y tratando de dar algún tipo de parecer sobre cada curva a tomar. Maxi, Pablo, muchísimas gracias. Pablo, por supuesto. Sí, lo que decía Maxi, ¿no? Sí, dale, cerrá desde ahí y por supuesto estamos pendientes a la difusión del parte médico. Sí, para Pablo, confirmar ese último dato. Ratifico por último ese último dato de Maxi, El Papa Francisco, en caso de renunciar, lo haría en un año 26, no 25, claro, y se quedaría por la zona. Quiere ser obispo de Roma y no regresaría lamentablemente a la Argentina. Un abrazo, Pablo, nos reencontramos en un rato. Vamos a seguir con este tema.